Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo curso del Instituto. A quienes no me conocen, soy Marta del Rosario Matera, secretaria del Instituto de Derecho Civil del Colegio Público de Abogados. Realmente es un placer para nosotros que el doctor Luis Alejandro Ugarte, que ha tenido la gentileza de acompañarnos hoy, haya aceptado la invitación. El doctor es uno de los mejores especialistas que tenemos en nuestro país, es doctor en ciencias jurídicas, profesor titular ordinario en la Universidad de Buenos Aires de Derecho de Familia y Sucesiones, también es profesor titular en la UADE, es director de la carrera de especialización en Derecho de Familia de la UBA. Ya con esto que les digo se imaginan el nivel que tiene. Además ha escrito a lo largo de toda su carrera muchísimas obras. Justo estoy enterándome que además ha escrito recientemente un tratado de las sucesiones con la doctora Lidia Hernández, que estuvo el jueves pasado posiblemente con algunos o todos de ustedes, que es también una profesional de primer nivel. Así que, bueno, vamos a tener un elemento más para estudiar. Yo me anoto, ya me estoy anotando a pedir uno. Bueno, en el día de hoy lo que vamos a hacer es, el doctor va a exponer aproximadamente una hora, recién unos 20 minutos antes se va a habilitar el chat, ustedes van a tener el aviso para que puedan ir volcando las preguntas y luego, como siempre, yo las voy a transmitir al final. Así que, bueno, buenas tardes y muchas gracias a todos por participar, y yo me voy a dedicar también a escuchar y aprender. Luis, la palabra es tuya. Cuando gustes, empezamos. Bueno, muchas gracias, doctora Matera. Realmente para mí es un doble desafío hablar de un tema en el cual vos has escrito e investigado tanto y tan profundamente. Así que, bueno, espero estar a la altura de la presentación, que ha sido muy generosa, por cierto. Le agradezco al Colegio de San Isidro la invitación, a la doctora Morenea también. Y bueno, el tema elegido es un tema complicado que tiene sus aristas y que vamos a tratar de ir estableciendo o ir fijando algunas pautas. Sabemos que el Código Civil y de la Nación ha traído una reforma sistemática y muy importante en el régimen patrimonial matrimonial, de manera tal de admitir la opción entre el régimen de comunidad, que tiene un carácter supletorio, y el régimen de separación de bienes, que se puede elegir en una convención matrimonial o, si no, por modificación del régimen. En la estructura del diseño normativo del régimen patrimonial matrimonial encontramos primero disposiciones comunes a ambos regímenes y que también algunos llaman el régimen común primario, que trae los temas de deber de contribución, la protección de la vivienda y sus muebles, las cuestiones vinculadas con el asentimiento, los requisitos, la autorización judicial supletoria, la responsabilidad solidaria de ambos cónyuges por las obligaciones contraídas por uno de ellos para necesidades ordinarias del hogar, sostenimiento y educación de los hijos comunes, después el régimen de comunidad, con toda la formación característica de su masa común de bienes que se liquida al tiempo de la extinción, la calificación de los bienes que la componen, la regulación de la gestión y de la responsabilidad de los cónyuges y la extinción, indivisión postcomunitaria
liquidación y partición. Esto es básicamente el contenido regulatorio del régimen de comunidad. En cuanto al régimen de separación de bienes, sabemos que se caracteriza por conservar la independencia de cada patrimonio, al inicio del régimen o durante su transcurso, así como sus frutos y sus rentas. Cada cónyuge tiene entonces en la separación de bienes la administración y disposición de los bienes y están regulados en los artículos 505 a 508 el régimen de gestión, la prueba de la propiedad de los bienes, el cese y la disolución del matrimonio frente a los bienes indivisos. En este esquema, uno de los aspectos a señalar es el que se refiere a la liquidación de la comunidad. Belluccio ha dicho, Belluccio cuya pluma además no puede negarse en lo que ha sido la redacción del régimen matrimonial actualmente vigente, ha dicho que la liquidación de la comunidad comprende la conclusión de los negocios pendientes, la determinación de la calificación como propios o gananciales de los bienes, la valuación, el pago de deudas con terceros y el balance de créditos y débitos entre la comunidad y los cónyuges. En realidad, la liquidación y la partición, dice Carlos Ariana, que son distintas etapas de la misma operación. Por la liquidación se determina el valor neto de la comunidad y por la partición se asignan bienes entre los copartícipes. Bueno, la importancia de la calificación. Una de las características del régimen de comunidad, la más importante, es el establecimiento de esa masa común de bienes gananciales, lo que importa la necesidad de calificarlos. ¿Qué es esto de calificar los bienes? Calificar es determinar, conforme a reglas de orden público, a qué masa van a pertenecer. Los gananciales se van a dividir en la liquidación. Los propios no van a estar alcanzados en principio por la regulación, salvo casos de excepción, como puede ser la disposición de la vivienda y sus muebles, la necesidad del asentimiento, etc. Calificar los bienes tiene importancia en 4 aspectos. En lo que hace a la gestión de los bienes, a la responsabilidad por las deudas, a la liquidación de la comunidad y al régimen sucesorio. En la gestión, obviamente, cada cónyuge tiene la gestión separada de sus bienes propios y de sus bienes gananciales. En principio, los bienes propios no estarán alcanzados por las disposiciones del régimen, salvo, como dijimos, supuestos excepcionales, incluidos en el régimen primario, como es la disposición de la vivienda y sus muebles indispensables, o también interesa la calificación para el asentimiento en los actos de disposición de ciertos bienes gananciales. En cuanto a la responsabilidad, el criterio también básico es la responsabilidad separada de ambos cónyuges. Pero hay excepciones. La responsabilidad separada, por ejemplo, una excepción es la conservación y reparación de los bienes gananciales, en cuyo caso el cónyuge no deudor responde con sus bienes gananciales. Esto en lo que hace a conservación y reparación de bienes gananciales. Otra excepción importante es la prevista en el artículo 461, en la responsabilidad solidaria, porque acá nos estamos refiriendo a necesidades ordinarias del hogar, sostenimiento y educación de los hijos, con remisión, bueno, al 455, al deber de contribución. En lo que hace a la liquidación, la diferenciación entre gananciales y propios es importante porque los gananciales netos se comparten por mitades y los propios no van a compartirse. Los propios son
personales de cada uno de los cónyuges, salvo en cuanto no haya bienes comunes suficientes y existan créditos o recompensas, en cuyo caso se pueden afectar a los bienes personales o bienes propios del otro cónyuge. En el régimen sucesorio, en la sucesión del cónyuge, también la distinción entre propios y gananciales se impone por el hecho de que en la concurrencia sucesoria, la muerte sabemos que produce la disolución de la comunidad y abre también la apertura de la transmisión sucesoria. En este caso, cuando el cónyuge concurre con descendientes, el cónyuge no recibirá a título hereditario parte alguna de los gananciales que les corresponden a los descendientes, sin perjuicio de recibir como cónyuge supérstite la parte que le corresponde en la liquidación de los gananciales. En cuanto a la concurrencia del cónyuge con ascendientes, recibirá, además de la parte que le corresponde como cónyuge, como integrante de la comunidad, además de la mitad de gananciales, la mitad de los bienes que se transmiten a título hereditario. Y los descendientes, no importa el número, la otra mitad. Bueno, así que vemos entonces la importancia de la distinción entre bienes gananciales y bienes propios. Omití decir que en los bienes propios el cónyuge concurre como un descendiente más, y cuando concurre con ascendientes le corresponden la mitad y la mitad también de todos los bienes. La calificación de los bienes tiene algunas reglas mnemotécnicas. La regulación es casuista de los artículos 464 y 465, tiene 16 incisos uno, 15 incisos del otro, pero hay algunos principios que permiten agruparlos, no los voy a cansar con la lectura de todos los incisos. Se consideran bienes propios a los bienes aportados a la comunidad o con un derecho o posesión nacido antes del inicio de la comunidad. También se consideran bienes propios los adquiridos a un título gratuito, herencia, legado o donación. Igualmente son propios los obtenidos por el principio de subrogación real, es decir, la inversión, reinversión o permuta de bienes propios por otros bienes propios que permiten darle la misma calificación. También por el principio de accesoriedad, la ley ha tomado el criterio de la calificación única y no admite la calificación dual, es decir, que ha seguido la doctrina del plenario Sanz. Entonces allí tendremos que son bienes propios las partes indivisas, y después vamos a ver que hay una parte final que genera discusiones con su concordancia con el artículo 491, que se refiere a los valores nuevos y otros acrecimientos de valores mobiliarios propios, sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad en caso de haberse invertido bienes de estas para la adquisición. Bueno, acá tenemos estos 4 principios, entonces. El aporte a la comunidad, los adquiridos a título gratuito, la subrogación real por otros bienes propios, la aplicación del criterio de accesoriedad, y hay supuestos especiales. Después hay casos como las crías o los bienes de uso personal, como las ropas y los objetos de trabajo, la reparación de daños físicos, el derecho de jubilación, el derecho de pensión, la propiedad intelectual, los derechos inherentes a la persona en general, que están tomados acá con un criterio de considerar estos derechos inherentes como físicos o morales, es decir, aquellos vinculados con la integridad desde el punto de vista físico, o con el honor, por ejemplo, desde el punto de vista moral. Bueno, esta regla de calificación de bienes propios la indicamos por el hecho que tiene estrecha vinculación con el tema elegido de las recompensas. En lo que hace a los bienes gananciales son aquellos creados o adquiridos durante la comunidad por un título oneroso, los adquiridos por hechos de azar,
los frutos de bienes propios y de bienes gananciales y productos de bienes gananciales, los bienes adquiridos después de la extinción del régimen por subrogación real o por un derecho, causa o título adquirido a título oneroso durante la comunidad, los incorporados por accesión a cosas gananciales. Estos son criterios básicos que ustedes ya conocen en materia de calificación y que se completan con el principio general del artículo 466 en el sentido de suponer que son bienes gananciales todos aquellos bienes existentes al momento de la disolución que no se acredite que son propios, es decir, que la presunción juega a favor de la ganancialidad. No es el único criterio de calificación, también otro sector de la doctrina dice que importa para calificar la causa de la adquisición, es decir, si es gratuita o onerosa, el tiempo, si se adquirieron antes o después de iniciar la comunidad, el origen de los fondos empleados, que pueden ser propios o gananciales, o el criterio de la subrogación real. Bueno, aclarado esto, digamos que durante la gestión de la comunidad, los bienes no se mantienen en compartimientos estancos, en compartimientos separados o incomunicados. A veces se aplican fondos propios para adquirir o mejorar bienes gananciales, o se invierten los frutos del trabajo, es decir, bienes gananciales para consolidar o mejorar bienes propios, y todo esto produce un trasvasamiento de bienes de la masa de propios a la masa de gananciales o de la masa de gananciales a la masa de propios. Entonces, en la liquidación corresponde determinar la correcta participación sobre la masa de gananciales. En la partición se van a asignar los bienes y en la liquidación se va a determinar la cuenta de créditos o recompensas para determinar el neto a dividir. ¿Qué es esto de las recompensas o en qué consisten las recompensas como operación de la liquidación de la comunidad? Bueno, básicamente constituyen operaciones contables. Como decía la doctora Matera, no se trata de recibir un porcentaje de bien adquirido con capital propio o con capital ganancial. Se trata de determinar, de restablecer una línea de división neta entre los patrimonios de los esposos, recomponer la masa de bienes. Esto básicamente lo tenemos enumerado, las recompensas están enumeradas en los artículos 464 y 465, vinculados con la calificación de bienes, supuesto que lo vamos a referir. En el caso del artículo 468, que se refiere a la satisfacción con fondos propios de cargas de la comunidad o con fondos gananciales de deudas personales, de deudas de obligaciones propias, y que generan el derecho a recompensa, o los supuestos especiales contemplados en el artículo 491. Digamos desde ya que, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 491, nuestro código ha dado una definición genérica, con lo cual las recompensas no van a ser taxativamente, expresamente determinadas en la ley, sino que puede haber otros supuestos no contemplados. Digo esto porque en su momento Borda y Massinghi dijeron que tenían solamente que reconocerse las recompensas en los supuestos expresamente contemplados en la ley. En el proceso de liquidación, gran parte de la regulación del proceso de liquidación se vincula completamente con las recompensas. Ustedes tienen, salvo los artículos 489 y 490, que se refieren a las cargas de la comunidad y a las obligaciones personales, pero que si lo hacemos concordar con el artículo 468, vamos a ver por qué se incorporaron acá estas cargas de la comunidad y obligaciones personales.
porque reitero, si satisfago una obligación personal con dinero ganancial, genero recompensa a favor de la comunidad, o si satisfago con dinero propio una carga de la comunidad, habrá recompensa a favor. No está de más repasar estas cargas de la comunidad y estas obligaciones personales. El texto es bastante, me parece, explícito. El artículo 489 dice que son cargas de la comunidad. Bueno, el principio general, las obligaciones contraídas durante la comunidad no previstas como obligaciones personales, en el artículo siguiente, el sostenimiento del hogar, los hijos comunes y de lo que cada uno tenga, y los alimentos que cada uno está obligado a dar. Los alimentos son aún a favor de terceros, o derivados del parentesco. Las donaciones de bienes gananciales hechas a los hijos comunes, y aún la de bienes propios, en tanto estén destinados a su establecimiento y colocación, y los gastos de conservación y reparación de bienes propios y gananciales. Estas son cargas de la comunidad. El principio general, así como todos los bienes son gananciales, salvo que se presumen gananciales, salvo que se pruebe que son propios, de la misma manera, todas las obligaciones contraídas durante la comunidad se presume que van a ser cargas de la comunidad, que van a ser comunes, salvo que puedan imputarse a obligaciones personales. ¿Y cuáles son las obligaciones personales del artículo 490? Bueno, en el artículo 490 dice que son las contraídas antes del comienzo de la comunidad. El tiempo es lo que determina entonces el carácter de obligación personal. Las que graven las herencias, legados o donaciones recibidos por uno de los cónyuges. Las contraídas para adquirir o mejorar bienes propios. Las resultantes de garantías personales o reales dadas por uno de los cónyuges a un tercero, sin que de ellas derive beneficio para el patrimonio ganancial, y las derivadas de la responsabilidad extracontractual y de sanciones legales. Estos dos artículos, reitero, hay que concordarlos, hay que verlos ligados para determinar las recompensas con el artículo 468, que dice que el cónyuge cuya deuda personal fue solventada con fondos gananciales debe recompensa a la comunidad, y que ésta debe recompensa al cónyuge que solventó con fondos propios deudas de la comunidad. Así que ahí tenemos un primer criterio básico para determinar cuando hay recompensas: el pago de una obligación ganancial con fondos propios o el pago de una deuda personal con fondos gananciales. Las recompensas, en definitiva, surgen de la gestión de los bienes propios y de los gananciales. Sin embargo, se van a determinar después de la disolución. Como fundamento, los fundamentos de las recompensas son varios. Se ha dicho que buscan mantener la integridad de cada masa de bienes, que buscan la incolumnidad o la intangibilidad de las respectivas masas. Para otros se basan en el criterio del enriquecimiento indebido y tienen un fin indemnizatorio. Zanoni ha dicho que no comportan una pretensión restitutoria, sino que justamente se vinculan con la prohibición de los objetos de las convenciones matrimoniales, que no pueden ser distintos a los previstos en el artículo 446 bajo pena de nulidad, o según lo dispone el artículo 447. Ahí tenemos entonces, distintas posibilidades o distintos fundamentos que se han dado. En el derecho comparado, todos citan el artículo 1437 del Código francés, en donde se citan los contratos de matrimonio con cláusula de reinversión, y se enuncia también el principio general de las recompensas, como lo hace nuestro artículo 491 en su primer párrafo. ¿Cuáles son las notas características? ¿Cuáles son los rasgos distintivos de las recompensas? Bueno, en primer lugar, el derecho a recompensa está fundado en normas de orden público. Si la calificación corresponde a normas de orden público, el derecho a la recompensa también lo hace, también tiene el mismo origen y no podría dejarse sin efecto por una convención en contrario. Esto no significa que no se pueda renunciar en el proceso de liquidación a pedir la recompensa.
pero estamos hablando de dónde surge el derecho a la recompensa. Por otro lado, se trata de un derecho patrimonial y un derecho transmisible por sucesión. Por lo tanto, los herederos de un cónyuge pueden demandar o pueden reclamar al cónyuge supérstite el pago de créditos o recompensas dentro del proceso de liquidación de comunidad que va acumulado al proceso sucesorio. Ambos procesos tramitan en forma conjunta, aunque todos decimos que primero corresponde liquidar la comunidad y luego determinar el fenómeno sucesorio y actuar conforme a la transmisibilidad de la sucesión. Por otro lado, al ser un derecho patrimonial, también podría ser ejercido por subrogación. El acreedor podría subrogarse los derechos del deudor inactivo para pedir la recompensa por vía de subrogación. La acción para pedir la recompensa está sujeta a prescripción. No hay un término específico, por lo tanto se aplica la prescripción quinquenal del artículo 2560 del Código Civil y Comercial de la Nación, que corre a partir de la disolución de la comunidad. Acá hay que mencionar que hay un artículo, el artículo 2543, inciso A, que suspende la prescripción entre cónyuges durante el matrimonio. Sin embargo, podría continuar el matrimonio y cambiarse de régimen, y entonces esto no justificaría, al decir de Jorge Apiri, que se mantenga la suspensión de la prescripción, es decir, que debería renovarse no a la disolución del matrimonio, sino a la disolución de la comunidad. Las recompensas no dan privilegio de cobro frente a terceros acreedores, ni devengan intereses salvo mora. O sea, a partir del reclamo, me parece que la notificación de la demanda hace generar el derecho de interés, el derecho a los intereses. ¿Cuáles son los casos de recompensa que se derivan de los artículos 464 y 465 en favor de la comunidad? Acá tenemos la comunidad es acreedora y existe un cónyuge deudor. Los principales casos son bienes propios recibidos por herencia, legado o donación, cuando contienen un cargo y el cargo ha sido soportado por la comunidad. Bienes propios que se subrogan por otros propios, pero cuyo saldo de precio es aportado por la comunidad, siempre y cuando el saldo ganancial no sea superior al aporte propio, porque si no, si el aporte ganancial fuera superior al aporte propio, el bien pasa a ser ganancial y deja de ser propio por subrogación real. Bienes propios por accesión artificial, el caso más típico, sobre el terreno ganancial se edifica la casa con el producido, lo obtenido por la herencia de la tía. Bueno, entonces ahí genera, les di el caso al revés, sobre el terreno propio se genera, se aporta la mejora ganancial y esto genera el derecho de recompensa a favor de la comunidad. Estamos hablando de derecho de recompensa a favor de la comunidad. O bienes adquiridos por anexión. Los bienes adquiridos por anexión serían las partes indivisas adquiridas por el titular de quien tiene una parte indivisa propia. Por ejemplo, si se recibió por legado un 20% de un determinado inmueble y después en la comunidad se van adquiriendo las restantes partes indivisas. No importa que el aporte sea mayor. Aquí lo que importa es el origen, y entonces el bien se va a calificar como propio por estas partes indivisas adquiridas por el titular. O bien, por el usufructo de un bien propio extinguido en la comunidad, cuando se invierte dinero de la comunidad para extinguirlo. O el bien propio grabado con un derecho real, pero extinguido en la comunidad con bienes gananciales. Estos son algunos de los supuestos, no todos, de los artículos 464 y 465.
me interesa mucho el inciso K del artículo 464, porque va a ser el que me voy a referir después y el que genera mayores dudas. En el inciso K se establece que son propios son propias las partes indivisas adquiridas por cualquier título, por el cónyuge que ya era propietario de una parte indivisa al comenzar la comunidad, esto es el Funerario Sanz, como dije, de 1992, o que adquirió durante esta en calidad propia, así como los valores nuevos y otros acrecimientos de valores mobiliarios propios, sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad en caso de haberse invertido bienes de esta para la adquisición. Es decir, acá tenemos valores nuevos y la segunda parte del inciso K del artículo 464 se refiere a valores nuevos y a crecimiento de valores mobiliarios propios con inversión de fondos gananciales para adquirir. Después están los bienes propios por su naturaleza, ropas y objetos de uso personal, cuando sean de gran valor y se hubieran adquirido con aporte de fondos gananciales, generan recompensa a la comunidad, o los bienes necesarios para ejercer el trabajo o profesión, sin perjuicio de la recompensa debida por el aporte de fondos gananciales. Ya me refería a las deudas propias canceladas con fondos gananciales, quedaría la indemnización por muerte de un cónyuge derivada de un contrato de seguro cuyas primas fueron pagadas por la comunidad. Estas eran recompensas en favor de la comunidad. Ahora, ¿qué ejemplos tenemos de recompensas a favor del cónyuge? Bueno, en primer lugar, la donación remuneratoria por servicios prestados durante la comunidad. Si el valor de lo donado excede la equitativa remuneración del servicio, entonces se debe recompensa al donatario por el exceso, es decir, estamos ante el cónyuge acreedor y la comunidad como deudora. La permuta, inversión o reinversión, es decir, la subrogación real de bienes propios, cuando el saldo aportado por la comunidad con bienes gananciales sea superior al aporte propio en forma asimétrica al 464, inciso C, el bien pasará a ser ganancial con recompensa al capital propio aportado. Cuando las crías de ganado es ganancial por haber mejorado la calidad del ganado originario, se debe recompensa al capital propio aportado, al valor del ganado propio aportado por el artículo 464, inciso F. En los gananciales por subrogación real, antes vimos en los propios por subrogación real y veíamos el aporte ganancial. Ahora el caso inverso, los gananciales por subrogación real, es decir, adquiridos por permuta, inversión o reinversión de bienes gananciales, cuando se aporta un saldo con patrimonio propio, siempre que ese saldo no sea superior al aporte ganancial. Esto es también 465, inciso F, y 464, como vimos. Los bienes gananciales por accesión artificial, es decir, si el cónyuge efectuó mejoras con patrimonio propio sobre un bien ganancial, por accesión el bien o la mejora va a ser ganancial y va a haber recompensa por el aporte propio. Las partes indivisas adquiridas por un titular de un bien ganancial, con recompensa por la inversión de propios para esa adquisición. La redención de derechos reales sobre la cosa ganancial, es decir, por ejemplo, plena propiedad de bienes cuya nuda propiedad se adquirió a título oneroso en la comunidad, por usufructo extinguido después, o bienes gananciales grabados con derechos reales, extinguidos después de la disolución con el aporte de propios, bienes adquiridos después de la disolución de la comunidad por permuta, inversión o reinversión de gananciales cuando el saldo aportado por el capital propio sea igual o inferior, y por supuesto lo que ya dije, las deudas o cargas de la comunidad, las deudas comunes solventadas por fondos propios. Estos son los principales casos, pero en el Código Civil se ha ocupado en una norma que ha dado mucho que hablar, que es el artículo 491, los supuestos especiales.
de recompensa. Es decir, en la primera parte, el artículo 491 indica el criterio general. La comunidad debe recompensa al cónyuge si se ha beneficiado en detrimento del patrimonio propio. El cónyuge a la comunidad si se ha beneficiado en detrimento del haber de la comunidad. Este es el criterio general. Pero después hay dos párrafos muy importantes. El siguiente dice, si durante la comunidad uno de los cónyuges ha enajenado bienes propios a título oneroso, sin reinvertir su precio, se presume, excepto prueba en contrario, que lo percibido ha beneficiado a la comunidad. Se trata entonces de la inversión, de la enajenación de un bien propio sin reinversión del producido. Si se hubiera reinvertido el producido, el bien tendría la misma calificación de propio. Como no hay reinversión, entonces la ley presume que ha beneficiado o que se gastó en provecho de la comunidad. Esta disposición se dice que a veces sirve, esta enajenación de bienes propios sin reinvertir el producido, a veces sirve para consolidar la economía familiar, o también para apuntalar el nivel de vida de los cónyuges o eventualmente de los hijos, o sea, para una mejoría. Yo entiendo que no solamente para demostrar la mejoría o la mejor situación de la comunidad. Muchas veces vemos casos en los cuales los cónyuges consumen su capital propio o el capital a lo mejor que tenían de sus antepasados para mantener un nivel de vida que no concuerda con los recursos que producen. Esto también genera derecho a recompensa, porque si no tendríamos que a lo mejor uno de ellos consume todos los bienes heredados en provecho de la comunidad y luego al momento de la extinción el otro cónyuge hereda y no los comparte ni hay recompensa, lo cual parecería injusto y contrario al principio básico de las recompensas. La pregunta es, ¿basta la venta y cobro del precio del enajenante o tenemos que acreditar la inversión en provecho de la comunidad? Bueno, acá en un primer criterio yo escribí un artículo sobre esto allá por 1988, mantengo desde entonces la misma tesitura a favor de la regulación legal. Pero en aquel momento hice mención de la tesis de Mazzinghi y de Borda, que decían que era necesario para que procediera la recompensa por la enajenación del bien propio sin reinversión del producido, demostrar la inversión en provecho de la comunidad. Decían estos autores que el sacrificio de sostener a la familia impide la procedencia del crédito, salvo la demostración de la inversión común. El precio ya no existe, ha sido consumido, y entonces no podemos calificar como propio o ganancial lo que ya no existe. A esta posición se contrapone la tesis de Zanoni y la tesis de Velucio. Zanoni dice que como consecuencia de la presunción de ganancialidad, se presume que todos los bienes son gananciales, salvo que se demuestre que son propios, y se presume que todos los gastos son gananciales, salvo que se trate de obligaciones personales. Augusto César Velucio decía que la recompensa en este supuesto es a favor del cónyuge, en contra de la comunidad. Decía que la falta de prueba de la inversión presupone el gasto común, como se presuponen las cargas de la comunidad, las obligaciones contraídas durante su desarrollo, son comunes. Y además agregaba que la prueba son comunes, obviamente, salvo que sean personales, salvo lo dispuesto hoy en el 490. La prueba de los gastos comunes, decía Velucio, normalmente no se documenta y hace muy difícil probar la inversión en la comunidad. Si, por supuesto, se probase que se compró otro bien con el producido de la enajenación de un bien propio, bueno, allí el nuevo bien sería propio por subrogación real. Si el bien hubiera sido donado por el titular del capital propio, entonces no habría
recompensas, si con el producido de esa venta se hubiera pagado una deuda personal, por ejemplo, no sé, las multas provenientes de infracciones o derivadas de responsabilidad extracontractual. Todos estos serían supuestos que descartan desde ya la recompensa. Pero en la enajenación de bien propio sin reinversión del producido, es propio del régimen de comunidad formar la masa de bienes gananciales a dividir. Y la única forma de mantener incólume esas dos masas de bienes es apuntar al patrimonio, dejarlo a salvo, tratar de salvaguardar el patrimonio propio consumido, se presume, en provecho de la comunidad. Si no, hay un fallo de la sala K, justamente, ya que hablaba la doctora Matera, la doctora Hernández, la cito a Lidia Hernández, en donde Lidia dice que si no admitiéramos la presunción de mejora en este supuesto de la generación de bien propio sin reinvertir el producido, convertiríamos el régimen de comunidad de ganancias en un régimen de comunidad universal, es decir, un régimen en el cual todos los bienes, los aportados a la comunidad y los generados en la vigencia, deberían ser divididos, y esto ocasionaría un enriquecimiento sin causa de la comunidad a expensas de quien enajenó el bien propio sin reinvertir el producto. En resumen, en este segundo párrafo del artículo 491, la presunción es una presunción iuris tantum, admite prueba en contrario. Al cónyuge que reclama la recompensa le corresponde determinar la calificación del bien como propio, la enajenación y la recepción del precio. Con eso solo estaría acreditada la carga de la prueba por parte del reclamante. En cambio, al otro, a quien se le reclama la recompensa, tendría que demostrar que los fondos no se emplearon a favor de la comunidad por gastos o inversiones personales, o bien que tiene el dinero en su poder. Y entonces acreditar que no es que carece, que fue gastado en provecho de la comunidad, sino que está a lo mejor en una cuenta bancaria o en una cuenta del exterior. Bueno. Llegamos al párrafo tercero, que es el que más problemas y más dificultades plantea. A ver, la norma dice, en el párrafo tercero del artículo 491, dice, si la participación de carácter propio de uno de los cónyuges en una sociedad adquiere un mayor valor a causa de la capitalización de utilidades durante la comunidad, el cónyuge socio debe recompensa a la comunidad. Esta solución es aplicable a los fondos de comercio. Es decir, que acá, en esta disposición, pareciera que esta participación, si tiene un mayor valor por capitalización de utilidades, genera derecho a recompensa. La primera duda que se ha planteado es qué es esto de la participación, en comparación con la segunda parte del artículo 464, inciso K. Recuerden que de acuerdo con el artículo 464, inciso K, los valores nuevos y los acrecimientos de valores mobiliarios propios son propios sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad en caso de haberse invertido bienes de esta para la adquisición. Bueno, Carlos Ariana ha dicho que la participación del artículo 491 se refiere exclusivamente a sociedades de personas, es decir, sociedades colectivas, sociedades en comandita simple, sociedad de capital industria, y incluye también la sociedad de responsabilidad limitada como una sociedad de carácter mixto dentro de estas participaciones en sociedades de personas. Con lo cual excluye la recompensa de las sociedades de capital, la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acción.
Aspiri, en su libro de régimen de bienes del matrimonio, dice que la ley no ha distinguido, y entonces no tenemos que distinguir que no hay norma que autorice a excluir la recompensa en una sociedad anónima. Es decir, ahí tenemos una primera discusión entre las sociedades de personas y las sociedades de capital. Creo que la tesis mayoritaria es ampliarla a todas las sociedades, es decir, en esto coincido con la opinión del doctor Aspiri. Por otro lado, el mismo autor indica que si bien no es una sociedad la que decide distribuir dividendos, la participación aumenta de valor a causa de ganancias que han sido capitalizadas. Y esto genera el derecho a recompensa según el doctor Aspiri. Claro, a esto oponemos la posición de Zanoni. Claramente Zanoni explicó que las utilidades, y Eduardo Roca, por supuesto, también, explicaron que las utilidades son de la sociedad y no de los socios, de manera tal que el criterio es ese y el argumento de mayor peso que tiene en la posición restrictiva, digamos así, es el hecho de que el cónyuge del socio no puede estar en mejor posición que el socio mismo. Si el socio no participa de las utilidades hasta que no se distribuye por vía de dividendos, entonces menos podría pedir recompensa el cónyuge de ese integrante de la sociedad. Volvemos al caso. ¿Algún término o alguna extensión, algo tenemos que conseguir, tratar de desentrañar este artículo 491, último párrafo, tan discutible? ¿Hay aportes de bienes gananciales en las utilidades capitalizadas? No. O sea que si la posición es partir de la inversión de bienes gananciales, necesariamente tenemos que concluir, como Carlos Ariana, que si no hay inversión de gananciales, no procede la recompensa. En cambio, hay otros autores, como por ejemplo Eduardo Zambrisi, que dicen que una posición tan restrictiva facilitaría el fraude, sobre todo cuando uno de los cónyuges es el socio controlante o mayoritario. En el mismo sentido, Roveda y Sasso, si bien adhieren a la posición restrictiva, dicen que hay que analizar la importancia de la participación en la sociedad para tratar de evitar que esto se convierta en una herramienta del fraude. El criterio, reitero, lo más importante de esta posición restrictiva es que no ha mediado inversión de gananciales y que las utilidades son de la sociedad. Entonces, si el socio no puede retirar utilidades, ¿por qué el cónyuge del socio va a estar en mejor posición? En San Isidro, la doctora Medina, Graciela Medina, como integrante en esa época de la Sala 1, en un fallo con el código anterior, o sea que habría que actualizarlo a la nueva regulación, que es bien distinta, dice que analizando la recompensa en una sociedad de responsabilidad limitada, dijo que adhería a la tesis de Roberto Martínez Ruiz. ¿Y qué decía Martínez Ruiz? Martínez Ruiz decía que había que distinguir si el cónyuge titular de cuotas propias recibía dividendos en efectivo, esos dividendos tenían carácter ganancial. Hoy la solución sería distinta, por el 464K serían propios con derecho a recompensa. El inciso, pero a su vez, si se reciben dividendos en cuotas o en acciones, entonces hay que distinguir, decía Martínez. Si el dividendo proviene del revalúo de bienes propios, entonces no hay recompensas porque las acciones solamente representan el mayor valor de bienes propios. En cambio, si este dividendo proviene de capitalizar ganancias, esas acciones serían gananciales. Reitero, con el código anterior no es la solución actual,
del 464, inciso K. En la solución actual, los acrecimientos de valores propios son propios con derecho a recompensa por la parte invertida por la comunidad. La misma solución, es decir, dándole carácter a los dividendos gananciales, era si el dividendo era acordado por capitalización de reservas, que eran, es decir, las utilidades capitalizadas, que sería el caso del 491. ¿Por qué cito esto de Martínez Ruiz y de la doctora Medina? Porque evidentemente que hoy la solución debería ser distinta. Antes de la reforma había varias posiciones doctrinarias sobre esta cuestión. Después de enunciar que en materia de acciones propias, ¿el problema cuál es? En materia de acciones propias, que hay una sociedad, clase de intermedia, que es un ente distinto a las personas que le integran, y entonces complica la discusión. Eduardo Roca decía, no complica la calificación de las acciones, pero sí complica el carácter de las recompensas o el carácter de los dividendos. Si una de las posiciones anteriores a la reforma, cuando había adquisición de nuevas acciones del cónyuge que ya tenía acciones propias, decía que el mayor valor era propio también por subrogación real. En cambio, si era por utilidades, había tres posturas. Una que decía que era propio porque no había inversión de gananciales, que era la de fácil, perdón, la de, bueno, uno de los autores una de las doctrinas era esa. Y Pasivo Ser decía, no, si corresponde por capitalización de utilidades, le corresponde que sea propio, pero con recompensa a la comunidad. Además, hay autores como Fourcade que dan una tesis intermedia o una tesis más amplia, menos restrictiva, indicando que la acción, la sustancia de la acción propia es el valor originario y el fruto es de alguna manera el aumento de ese capital que pasa a ser ganancial o que genera el derecho a recompensa. Hoy reitero, el mayor valor de la acción propia es necesariamente propia, por el hecho de que, como dice Beluccio, no es lo mismo considerar las acciones en manera individual que considerarlas como un paquete a lo mejor mayoritario y controlante de la sociedad. Es decir, que el contexto es lo que determina que mantenga el mismo criterio que en el plenario SAN para la adquisición de partes indivisas y que por ende sea propio con un derecho a recompensas. Bueno, en cuanto a la norma del artículo 491, entonces, si nos pareciera ser, para ir redondeando, porque veo que se está yendo la hora, pareciera ser que la jurisprudencia sigue la tesis restrictiva, es decir, que le da prioridad al artículo 464, inciso K, sobre el artículo 491. Pero considero que no podemos convertir en letra muerta el artículo 491 y que algún sentido hay que darle. El criterio general es que el acrecentamiento del capital propio va a ser propio. Si ha habido inversiones, no hay ningún tipo de problema. El problema es si no hay inversiones. Claro está que la situación puede plantearse en distintas circunstancias. Por ejemplo, en un caso de fallado por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, con fecha 17 de octubre del 2017, con el voto de la doctora Guisado. El caso tenía los siguientes antecedentes. Se trataba de una sociedad anónima cuyas acciones correspondían a uno de los cónyuges, el carácter del propio, y se habían efectuado aportes irrevocables a la sociedad anónima por transferencia de una cuenta ajuste de capital. Se había transferido dinero a la cuenta de aportes irrevocables. Y en una asamblea extraordinaria y ordinaria,
decidió capitalizar esos aportes irrevocables, a la vez que efectuaba otro ajuste de capital, revalúo, eso no ofrece dudas, y también capitalizaba resultados acumulados, es decir, utilidades, para incrementar el capital. Esto decían los libros de la sociedad y figura en la sentencia. Se capitalizaron resultados acumulados, es decir, utilidades. Cualquier parecido con la última parte del artículo 491, evidentemente, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, directamente la sociedad decía capitalizo utilidades para obtener el mayor valor. Sin embargo, la doctora Guisado rechazó la recompensa, porque estimó que había diferencia de valores en dos inmuebles rurales ingresados y egresados de la sociedad anónima, que no había significado un aporte ganancial, sino la capitalización de dividendos. O sea, que la ganancia, dijo, la ganancia es de la sociedad, y los cónyuges, si no aportaron dinero ganancial, no tienen derecho a recompensa. Es decir, en síntesis, convirtió en letra muerta el artículo 491 a expensas del artículo 464, inciso K. Yo lo que digo desde mi punto de vista es que es llamativo que una sociedad que distribuye utilidades bajo el concepto de dividendos, aunque esos dividendos se incorporen inmediatamente a la sociedad anónima para aumento de capital, habría un aporte genuino y habría un derecho a recompensa. Nadie dudaría de aplicar el 464K y de establecer el derecho a recompensa. Ahora, si la sociedad, en lugar de distribuir las utilidades bajo dividendos, como dividendos, aplicara las utilidades directamente para el aumento de capital, entonces no hay aporte ganancial y no hay recompensa alguna. Yo estoy de acuerdo en que los revalúos no dan lugar a recompensas, pero me parece que hay que tener en cuenta, o hay que verificar con mucho cuidado la posición del socio controlante o del socio mayoritario para que se evite el vaciamiento de la comunidad de una de las masas a expensas de la otra, y que pueda quedarse o dejarse sin efecto el derecho a recompensa. Es decir, hoy en día la jurisprudencia, salvo la alegación de fraude, da prioridad a el artículo 464K, considera los acrecentamientos y nuevos valores como capital propio y solamente considera recompensa cuando hay inversión de gananciales. La sociedad puede hacer buenos negocios, pero esos buenos negocios no se van a transmitir a los cónyuges. Es decir, aunque la intervención de uno de los esposos sea determinante en ese buen negocio y haya sido el que compró barato y vendió caro, por decirlo de alguna manera, eso para la jurisprudencia tiene que estar remunerado por los honorarios de director, por los sueldos, por las retribuciones que sea, pero no por la vía de las recompensas. Esta es la duda, el problema que un poco dejo planteado a raíz de las disposiciones ciertamente, al menos parcialmente contradictorias, entre el artículo 464, inciso K, y 491, tercer párrafo. Para terminar, las recompensas tienen, la prueba de la recompensa le corresponde a quien alega, es decir, este es el criterio general, de que el que alega un hecho tiene que acreditarlo. Como atenuación estará el criterio de las cargas dinámicas, que es un principio probatorio aplicable a los procesos de familia previsto en el artículo 710. En cuanto al monto, el monto de la recompensa es el menor de los valores que representan la erogación y el provecho subsistente para el cónyuge o la comunidad al día de la extinción, al día de la disolución. Es decir, acá tenemos que si uno de los cónyuges invirtió capital propio en provecho de la comunidad, habrá que ver ese capital propio y la erogación, el gasto y el provecho subsistente a la extinción. A la extinción se va a fijar el monto, pero después se va a valorizar hasta la liquidación, que para mí tendría que ser valorizado hasta la partición en realidad.
Con un ejemplo se ve más claro. A lo mejor en el ejemplo, en un terreno ganancial, si pierde capital propio, se hace, no sé, un quincho en la casa ganancial y se invierte en 100.000 pesos. Y al momento de la disolución, la casa con el quincho se ha valorizado, no sé, en 150.000 pesos. Pero hay que actualizar, en primer lugar, a valor constante desde el tiempo de la erogación, desde el tiempo de la inversión de esos 100.000 pesos hasta la disolución. Y allí comparar valores homogéneos entre la erogación y el provecho para tomar el menor. A su vez, hay una segunda actualización que corre entre el tiempo de la liquidación y el tiempo de la disolución, perdón, de la extinción, y el tiempo de la liquidación, que para mí debería ser de la partición. Esto es en cuanto a la evaluación de las recompensas. Un tema, un poco para ir cerrando, que tiene que ver con la liquidación, o más con la liquidación, digo bien, como última norma de la liquidación, es el artículo 495, que dice que efectuado el balance de las recompensas adeudadas por cada uno de los cónyuges a la comunidad y por esta a aquel, el saldo en favor de la comunidad debe colacionar a la masa y el saldo en favor del cónyuge debe ser atribuido a este sobre la masa común. En caso de insuficiencia, esto es lo importante, de la masa ganancial, en la partición se atribuye un crédito a un cónyuge contra el otro. Es decir, si no alcanza los gananciales, responderá por los propios, que se está diciendo esta norma. Bueno, dejo, porque ya estamos sobre la hora, la cuestión del legado de gananciales y de la donación de gananciales, que si les interesa lo vemos con las preguntas, porque tampoco quiero dejar sin la media hora que me han pedido que... Muchas gracias por la atención. Luis, tenemos unas cuantas preguntas ya planteadas. Bueno. Así que voy leyéndolas. La doctora Rosso pregunta qué pasa con los bienes gananciales si se cambia de comunidad a separación de bienes. Bueno, sabemos que puede modificarse el régimen anualmente por una escritura pública que tiene efectos respecto a terceros una vez que se inscribe al margen del acta matrimonial. Cuando se opta por la separación de bienes, hay que liquidar el régimen de la comunidad. En la misma escritura pública de opción, normalmente se produce la liquidación y la partición de los bienes gananciados del régimen de comunidad. No sé si está contestado. Sí, por supuesto. El doctor Torrada pregunta si un inmueble adquirido 50% con dinero propio y el otro 50% con dinero ganancial debe considerarse propio o ganancial. Bueno, yo creo que esto tiene la solución en el artículo 464, inciso B. Cuando habla de los bienes propios, dice que, el inciso C, dice que si el saldo es superior al valor del aporte propio, el nuevo bien es ganancial, con lo cual el 50% no es superior. Entonces, tendría que haber un aporte superior de fondos gananciales para recalificar el bien como ganancial. De lo contrario, para mí sigue siendo propio, porque no hay aporte superior de fondos gananciales. 50 y 50 significa que han equiparado la participación de propios y gananciales. Por supuesto que esto no significa que no haya recompensa por el aporte de una masa a la otra, ¿no es cierto? Pregunta a la doctora Giberti, relacionado el tema con un caso de un divorcio. Hay una ejecución de alimentos por un divorcio dictado con el código anterior que llegó a etapa de ejecución. ¿Se puede de alguna forma compensar la deuda de alimentos, entiendo, con la parte ganancial del bien inmueble de la comunidad? Bueno, sabemos que el principio de no poder compensar los alimentos tiene como excepción las deudas ya consolidadas. En ese caso, yo creo que se podría hacer valer como recompensa, salvo
que apliquemos el caso del, porque sería el supuesto del inciso D, cuando habla de, perdón, del inciso B, cuando dice que son cargas de la comunidad el sostenimiento del hogar, los hijos comunes, los que cada uno tenga y los alimentos que cada uno está obligado a dar. Es decir, que sería una carga de la comunidad. Sí, aquí se refiere a alimentos que se habían establecido entre los cónyuges, aclaró recién la doctora. Entiendo que a favor del inocente, de quien era inocente en el divorcio que fue por culpa. Bueno, ese es un tema que hay que ver si con la nueva norma, es un tema que hay que ver si con la nueva norma se mantiene el criterio. Ahí tenemos la discusión entre Kemelmacher y Rivera sobre la aplicación de la ley en cuanto al tiempo, es decir, que es un tema sumamente opinable. Yo entiendo que se aplica el código nuevo y se pierde el derecho de alimentos, ya no hay más derechos derivados de la culpabilidad a partir de la sanción del Código Civil y Comercial. Pero esto no significa que si había un crédito anterior, por la parte anterior se pueda hacer valer. No sé claro, vos, entiendo que como dice que está en etapa de ejecución, se refiere al crédito pendiente, digamos, al anterior. Bueno, en ese caso sí. La doctora Baldi plantea qué es lo que ocurre cuando un negocio propio creció mucho durante el periodo de comunidad de bienes, si se genera recompensa y de qué manera. Bueno, habría que demostrar la inversión de bienes gananciales. De lo contrario, el acrecentamiento sin la inversión de gananciales hace aplicable el 464 inciso K, y entonces no podríamos demostrar, no podríamos obtener la recompensa. Si no podemos acreditar la inversión de gananciales, me parece que ahí estamos complicados para conseguir obtener la recompensa. La doctora Estanco plantea una duda sobre una deuda por un préstamo hipotecario que está pagando uno de los cónyuges. Si al momento de reclamar la recompensa puede exigir intereses, y en caso que sí pueda exigirlos, ¿qué tipo de tasa puede pedir para actualizar una deuda en pesos? Bueno, estamos partiendo de la base de que la hipoteca se canceló, la hipoteca sobre el bien propio se canceló con fondos gananciales, por ejemplo, o el caso inverso. En ese caso, se aplica la tesis de Guaglianone, que dice que ahí se subroga quien pagó el crédito y puede reclamar los intereses del mutuo. Es un caso especial. Está. Bueno, aquí solo sé que se llama Martín, no tengo el apellido. En el supuesto de indemnización por siniestro de un bien propio que no fue reinvertido en la adquisición de otro bien propio, ¿se considera consumido por la comunidad? En caso afirmativo, generaría recompensa. Entonces, ¿en cabeza de quién se encuentra la prueba de la calificación del bien? O sea... Bueno, yo creo que es lo que estábamos hablando, es la enajenación del bien propio sin reinvertir el producido, se subroga la indemnización en calidad de propio del automóvil siniestrado y eso se consumió. Esto genera derecho a recompensa, se presume que demostrando el cobro de la indemnización, la calidad del bien propio que subroga esa indemnización, y la percepción de los fondos tiene la presunción favorable de que fue invertido, fue consumido en provecho de la comunidad. Le corresponderá al obligado al pago de esa recompensa demostrar que o bien se pagaron deudas personales, o se compró otro bien propio, o se tiene el dinero propio en una cuenta, etc. Digamos, la recompensa me parece que procede. Por el 491, segundo párrafo. Te voy a pedir disculpas porque traté de ordenar las preguntas que fueron haciendo antes, pero siguen entrando, así que quizá alguna vaya desordenada.
No hay ningún Hay problema. un par de preguntas que tienen que ver con la indemnización por despido. La doctora Colombo pregunta qué carácter tiene la indemnización por despido de uno de los cónyuges y si se toma el valor de los bienes al momento en que se efectúa la liquidación. El doctor Gagliardi amplía esta consulta y pregunta qué ocurre si el contrato de trabajo empezó antes del matrimonio, si la indemnización por despido igual debe considerarse ganancial. Bueno, este es otro tema complicado porque ¿en qué momento se produce el despido? Se produce, suponemos, durante la comunidad. Entonces, va a generar al menos un derecho de recompensa, aunque el origen o el ingreso, el alta laboral sea anterior al inicio de la comunidad. A mí me parece que lo más lógico sería tratar de prorratear la indemnización por despido según la antigüedad anterior y posterior al ingreso en la comunidad. Esto sería lo más razonable en mi modo de ver, pero reconozco que es un tema discutible. Sí, lo hemos hecho alguna vez. Es complicado. Bueno, la doctora Giberti pregunta, ¿cómo se cobran las recompensas? ¿De qué forma se hace efectiva si el cónyuge deudor no tiene intención de efectivizar la misma y no tiene solvencia más que bienes gananciales? ¿Cómo se cobran por el beneficiario? ¿Tiene que ejecutar el bien o hay forma de compensarlo con el mismo bien ganancial? No, primero se cobrará sobre los gananciales y después si no alcanzan los gananciales, sobre el haber propio. Si no hay bienes propios, entonces, lamentablemente, si la recompensa es mayor, la participación en la comunidad, esa recompensa va a ser de cobro prácticamente imposible. De todas formas, la recompensa, ¿cómo se determina? Primero dijimos que era una operación contable. Primero hay que llegar a un número. Primero se determina el monto de la recompensa y después hay que evaluarlo con este sistema de las dos actualizaciones que explicaba hace un rato hasta el tiempo de la liquidación. Primero desde la erogación hasta la extinción para ver valores homogéneos entre la erogación y el provecho, entre el gasto y el beneficio, y luego actualizar de nuevo hasta la liquidación de la comunidad. Por supuesto que compensaría con la parte ganancial del otro cónyuge en primer lugar. Y si no hay bienes propios, lamentablemente no podré seguir cobrando más que por la mitad de ganancial. Otra consulta, si se realizó un adelanto de herencia a través de una escritura pública, ese dinero se invirtió en cabañas turísticas que hoy están dentro de la comunidad y en cuya escritura no se realizó ninguna salvedad en cuanto al origen de los fondos. En el expediente de liquidación de comunidad, además de las escrituras de adelanto de herencia, ¿qué otra documentación habría que presentar a los fines de la calificación de los bienes y el otorgamiento de recompensa del artículo 491? Bueno, a ver, la donación, es una pregunta un poco larga. La donación Sí. la realizan el padre al hijo, los padres a los hijos. Es una donación de gananciales que genera derecho a recompensa. Estamos en esa situación. Estamos así, sí, porque si es un anticipo de herencia, supongo que son los padres. No lo aclaro. Son los padres y lo hacen con bienes gananciales. Esto me lleva un poco a lo que yo no expliqué. Se aplica a la donación de gananciales el mismo criterio de recompensa que para el legado de gananciales. Recordemos que en el Código Civil de Vélez había una solución expresa en el 3753, que decía algo así como el bien que se tiene en comunidad con otro, el legado de bien que se tiene en comunidad con otro vale solo por la parte de que es propietario del testador, excepto el legado de bienes gananciales que están sujetos a administración reservada, que generan derecho a recompensa. Esto fue calificado por Mafia como doblemente desafortunado. Primero, por considerar en condominio bienes gananciales, que no son en condominio, sino son del titular, el otro
cónyuge tiene un derecho a la expectativa que se patentiza la disolución, y segundo, por considerar bienes de administración reservada que tampoco existen frente a la administración separada. Más allá de esto, establecía directamente la recompensa. En cambio, si nosotros vamos al artículo 2508 del Código Civil y Comercial nuevo, vamos a ver que el presupuesto es distinto. Dice legado de un bien en condominio, no dice legado de un bien ganancial. Y dice, el legado de un bien con la propiedad común a varias personas transmite los derechos que corresponden al testador al tiempo de su muerte. La parte de que es propietario del testador. Y la segunda parte, dice, el legado de un bien que comprendido en una masa patrimonial común a varias personas, es válido si el bien resulta adjudicado al testador antes de la muerte. En caso contrario, vale como legado de cantidad por el valor que tenía el bien al momento de la muerte. Es decir, que la segunda parte se puede referir a un legado de gananciales, de ex gananciales de una comunidad disuelta pero no liquidada. Esta es la solución legal, con lo cual queda fuera el legado de gananciales, en mi modo de ver. Queda fuera el legado de gananciales, pero esto no significa que por el criterio del 491, primera parte, no exista derecho a recompensa. Ahora bien, el legado de gananciales entonces genera derecho a recompensa tanto en el código anterior como en el código nuevo. Pero la donación de gananciales, ¿se aplica el mismo criterio que el legado? Hay algunos autores, Lidia Hernández y yo, por ejemplo, entendemos que sí, que se debe aplicar el mismo criterio. Otros autores, como Carlos Ariana, dicen que no, que hay que aplicar una posición restrictiva, porque la donación produjo efectos inmediatos y no ingresó contraprestación, no generó contraprestación alguna, en cuyo caso no daría derecho a recompensa. Estas son las dos posturas que hay en materia de donación de ganancias. No sé si está totalmente No ibas a poder eludir el tema, ¿eh? Es que me dieron el pie. Claro, justamente, tenías que decirlo. Bueno, otro caso se plantea aquí. Un cónyuge separado de hecho, enfermo, fue llevado por el otro a firmar una escritura de mutuo hipotecario y no consumió tal dinero. ¿Podría reclamar recompensa a la comunidad en caso de iniciar el divorcio? O sea, Bueno, entiendo, no está aclarado, pero entiendo que el otro se quedó con el dinero claro, que se sí, sí. obtuvo por el mutuo. Y el mutuo graba un bien propio. No lo aclara. Sí, el mutuo Pero graba. estaba separado de hecho, además, cuando en el caso. En todo Estaba caso, le separado pedimos, de hecho. Bueno, no, sabemos que la separación de hecho con el nuevo código, pero le quiero decir que el 480, el artículo 480 del Código Nuevo, establece que la disolución del matrimonio por divorcio se retrotrae en sus efectos al tiempo de la separación de hecho hoy en día. Es decir, que ya no tenemos el problema de los gananciales anómalos y todo eso, sino que se produce de alguna manera la extinción del régimen al momento de la separación de hecho. aquí está aclarando el mismo Martín, que no tengo apellido, está aclarando que se trataba de una hipoteca sobre un bien ganancial. O sea que el mutuo hipotecario se firmó después de la separación de hechos sobre un bien ganancial. Bueno, Ahí está la aclaración. Acá está el asunto, es el siguiente. Si ya estaban separados de hechos y se extingue la comunidad por efectos retroactivos a la separación de hechos por el divorcio, el bien ya no era ganancial. El bien era ganancial indiviso, en todo caso, si no estaba liquidado. Pero ahí ya está patentizado el derecho del otro cónyuge a una suerte de condominio o de comunidad sobre ese bien indiviso. Es decir, había un derecho al 50%. Al recibirse el dinero, al recibir el mutuo, el titular del bien y no compartirlo, me parece que hay un crédito que puede generarse a partir de la comunidad generada por la disolución de la extinción del régimen y la separación de ellos. Esto es lo que a mí me parece. Bueno, aquí hay otra pregunta que tiene que ver con la separación de hecho y con la prescripción.
La pregunta es, ¿con la separación de hecho comienza a correr el plazo de prescripción del artículo 2560 por mejoras gananciales sobre bien propio? Para mí sí, porque sigo la postura de Aspiri, que dice que disuelto el régimen, tiene que dejarse sin efecto la suspensión de prescripción entre cónyuges, aunque reconozco que pueden estar casados y sujetos a régimen de separación de bienes. Es decir, que yo no dejaría pasar el plazo de prescripción quinquenal desde el momento de la disolución de la extinción de la comunidad, para Por las reclamar dudas, para reclamar siempre la recompensa. más vale ser prudente. Bueno, otra pregunta que tiene que ver con separación de hechos, ya que estamos en ese tema, y luego completo los temas de prescripción. El doctor González dice, la venta de un bien ganancial, auto, reinvertido por un cónyuge ya separados de hecho para la adquisición de un bien a nombre de un tercero. O sea, entiendo que no está formulado como pregunta, pero entiendo que se refiere a cuál es la solución en este caso. ¿Cuál es la calificación? Es un bien La venta adquirido es, después de la claro, disolución, pero que se no, dice subroga. que lo que se vendió es un auto que era ganancial una vez que ya estaban separados de hecho, y uno de los cónyuges reinvirtió ese dinero, pero adquirió un bien a nombre de un tercero, o sea, no lo reinvirtió técnicamente. Bueno, Con el dinero lo tendrá que puso a nombre de un plantear, tercero. tendrá que plantear la simulación y reclamar la mitad que le correspondía como derechos derivados de la extinción en la mitad de los gananciales. Los gananciales se comparten por mitades y ahí uno de ellos se quedó con todo el dinero y puso la reinversión a nombre de un tercero. Me parece que hay simulación y me parece que hay reclamo de ex gananciales. Es todo posterior a la distribución. Bueno, vuelvo al tema prescripción, quedan dos preguntas que Te escucho las muy puedo... entrecortada, Marta, discúlpame. Ay, no, perdón, quizás soy yo, ¿ahora me escuchás mejor? Sí, Si te no escucho me... mejor, sí, sí. Sí, hay dos preguntas sobre prescripción. Una Bueno, pregunta del doctor Quirós, si el plazo de prescripción de la acción por reclamo de recompensa comienza a correr desde la fecha de sentencia de divorcio. Y la doctora Boselli pregunta cuál sería el comienzo del cómputo de este plazo para cuando en la sentencia de divorcio no quedó determinado cuándo cesó la comunidad porque las partes no estaban de acuerdo sobre la fecha de la separación, si ahí se toma en cuenta la fecha de la sentencia. bueno. A ver, cuando la sentencia de divorcio no fija fecha de retroactiva porque no se pusieron de acuerdo los cónyuges en determinar cuándo se produjo la separación de hecho, el tema queda remitido a la liquidación de la comunidad, en mi modo de ver. Es en la liquidación de la comunidad que se va a discutir la fecha exacta de la separación y donde va a poder precisarse los efectos retroactivos del divorcio en cuanto a la disolución de la comunidad. El criterio de la suspensión de la prescripción, reitero, para mí corre a partir de la extinción de la comunidad, de la disolución. Es decir, si sabemos la fecha, tenemos que reclamar la recompensa dentro de los 5 años de la disolución del régimen patrimonial matrimonial. Por supuesto que ustedes me dirán, bueno, pero si le estuvieron separados más de 5 años, entonces no hay posibilidades de reclamo. Yo creo que eso sería una posibilidad de demostrar que hubo imposibilidad de ejercer la acción y entonces sí habría que postergar el inicio del plazo prescriptivo. Eso es lo que a mí me parece. Bueno, tenemos una pregunta con una aclaración posterior de la doctora Eliana Groisman. Pregunta. Bueno, ella es una entendida. A ver qué pregunta. Por eso te aclaré también de quién era la pregunta y me sonreí porque no es que no sepa derecho de familia la doctora Groisman. Bueno, vamos a ver. Así que bueno, dice que se vendió un inmueble propio sin reinversión. Al momento de la liquidación, ¿se debe reclamar el valor de esa propiedad o el monto obtenido por la venta y actualizarlo o cargarle un interés?
Para mí es el monto obtenido por la venta, porque lo que tiene que demostrar el reclamante de la recompensa es la venta y la percepción del precio, y el precio es el que figura en la venta. Entonces, la recompensa, en primer lugar, es por el precio obtenido. Por supuesto que si en la escritura dice un precio, figura un precio que no es real, figura un precio inferior, siempre quedará la posibilidad de plantear una simulación o fraude para hacer valer los derechos derivados de la recompensa de la enajenación de un bien propio sin reinversión del producido. Sí, y puntualmente creo que esto tiene que ver también con otra pregunta. La pregunta de Eliana tiene que ver con una pregunta que hace la doctora Terlizzi de cómo se calcula la recompensa cuando al momento de la liquidación ha transcurrido mucho tiempo entre el aporte realizado y el momento de la partición. Y Eliana preguntaba si se podía actualizar, en su caso, cómo, y qué tasa de interés, o sea, si se podía aplicar intereses, porque lamentable, esto agrego yo, esto me hago cargo yo, vivimos en la Argentina. Creo No, que por está todo supuesto. dicho. Por supuesto, por eso yo hablé muy rápidamente, pero lo explico un poco más. Este sistema de la doble actualización, ¿cómo se puede actualizar? Bueno, se puede actualizar con un interés o se puede actualizar con el costo de vida. Cuando nosotros tenemos el monto de la inversión, que a lo mejor fue hace 10 años, tenemos una primera actualización que va a llevar ese dinero invertido hasta el momento de la disolución del régimen. Allí vamos a ver el provecho o el beneficio subsistente y compararlo con ese primer valor actualizado o con el cálculo de intereses compensatorios. Y después de eso hay que hacer una segunda actualización, porque ahí, ¿por qué digo en ese momento, en el momento de la extinción? Porque es cuando establece la ley que hay que comparar el menor de los valores entre la erogación y el provecho. Entonces no podemos comparar valores heterogéneos entre la inversión o el gasto y el momento de la disolución. Tenemos que comparar o hacer una pericia de valores homogéneos. Entonces, en la disolución es el primer momento en donde se compara la erogación y el provecho. Y ahí se toma el menor valor. Y ese menor valor, a su vez, hay que actualizarlo, llevarlo por vía de intereses o por vía de índices hasta el momento de la liquidación, dice la norma, que para mí está mal, para mí debería ser hasta el momento más cercano a la partición, porque en definitiva también puede pasar un tiempo entre la liquidación y la partición. No sé si he sido claro. Sí, sí. Es uno de los temas más complejos, creo yo, Sí, por supuesto. de lejos. Yendo al tema de sociedades, el doctor Gagliardi comenta que si bien la utilidad es de la sociedad, esta se computa como un pasivo respecto de los socios. Ergo, los socios tienen un crédito por la distribución de esos dividendos. Y agregó después, ¿cuál es el sentido de tener una inversión en una sociedad si no es la de obtener lucro o ventaja patrimonial o ventaja apreciable económicamente? O sea, no hay una pregunta concreta, sino un comentario. Me parece muy, muy atinado lo que dice el doctor, porque es también tratar de darle algún margen de utilidad a la utilidad que trae la norma del 491. Es decir, algún sentido tiene que tener esto de la capitalización de utilidades que genera recompensa. Solamente vamos a hacer generar recompensa con una inversión de dinero ganancial, bueno, entonces la verdad que tendrían que derogar o limitarlo nada más, como dice Ariana, a las sociedades de personas, en la sociedad colectiva, la sociedad de capital industria y la sociedad en comandita simple, además de la sociedad de responsabilidad limitada, pero dejamos afuera las sociedades de capital, la anónima y la comandita por acciones, ¿no? Básicamente. Aquí otra pregunta que se refiere a sociedades. ¿Cómo se produciría una situación fraudulenta dentro de una sociedad siguiendo el artículo 464, inciso K?
cómo se produce el fraude. Y el fraude Sí. generalmente se produce cuando hay un accionista mayoritario o controlante que decide, en lugar de distribuir dividendos, capitalizar utilidades, se la manda a capital directamente y entonces evita por ese simple manejo contable, estrategia contable, la procedencia de la recompensa. A mí eso es lo que no me termina de cerrar, me parece que esto es fomentar el fraude, por eso me parece muy atinada la observación de Zambrisi que comentaba, y de Roveda y Sasso, en el sentido que hay que atender fundamentalmente a la composición de la sociedad, si es exclusivamente de los cónyuges o los terceros, y a la participación en el capital social de cada uno de los esposos para terminar el fraude. La doctora Burgos pregunta si el crecimiento personal como profesional durante el matrimonio tiene un valor en sí que genere derecho a recompensa por parte de la comunidad. Bueno, la doctora Burgos Baranda es también especialista y profesora de Derecho de Familia y Sucesiones, así que debe concordar conmigo que estos beneficios... Perdón, es Estela Iris Burgos. Ah, no es Burgos Baranda, perdón. Entonces, no, es Estela Iris Burgos. Entonces, no es Cecilia. Entonces, cuando uno de los cónyuges hace un máster, por ejemplo, y la inversión de ese máster beneficia su capacitación, la capacitación es personal, porque es un derecho inherente, y entonces el principio es que no genera derecho a recompensa, por lo menos no ha sido previsto. De todas formas, realmente es sumamente opinable el tema, porque sobre todo si hay una inversión en el pago de ese máster de capital propio del otro cónyuge, por ejemplo, ahí sí, de alguna manera, a lo mejor por afuera de la comunidad podría demandar algún resarcimiento basado en el enriquecimiento sin causa, el enriquecimiento debido. La doctora Lareo plantea, el trabajo personal del cónyuge en el fondo de comercio del otro y con cuyo producido se canceló la compra de un bien propio del segundo, ¿genera recompensa? ¿O solo puede reclamar la compensación económica del artículo, pues, de los artículos 441 y 442? Bueno, se trata de la incorporación del trabajo personal en un fondo de comercio. En un fondo de comercio propio del otro cónyuge. Propio del otro cónyuge. También necesitamos demostrar la capitalización de utilidades. Necesitamos demostrar no solamente el mayor valor, sino esta capitalización de utilidades. Si tomamos un criterio amplio del artículo 491, como se extiende a los fondos de comercio, el mayor valor podría dar derecho a recompensa en la medida que se hubieran capitalizado esas utilidades. El trabajo solamente me parece que no sería suficiente, ¿no? Algo que podamos demostrar que se invirtieron los fondos provenientes del trabajo, es decir, que se invirtieron fondos gananciales, los frutos del trabajo son bienes gananciales. Bueno, siguen entrando preguntas, ¿tenés paciencia? No tengo inconveniente. No hay problema. La doctora Masague dice, si las deudas de uno de los cónyuges por impuestos a AFIP y ARBA deben ser soportados por el cónyuge que generó esa deuda. No aclara el tipo de bien del que se trata. Ni el tipo de impuestos, porque no, AFIP, que los impuestos AFIP y ARBA. Dice AFIP y ARBA. Bueno, a ver, ahora, sí, no sabemos si es... Empecemos por AFIP. Si el impuesto a las ganancias es responsable uno de los cónyuges, el otro no, en el sistema de la comunidad. Bienes personales, cada uno de los cónyuges según su patrimonio. A la deuda de impuestos no pagada genera responsabilidad extracontractual.
y por lo tanto una deuda personal. Si se paga con fondos gananciales una deuda personal, me parece que hay derecho a la recompensa. Por el 468 y por el 490, inciso E, la derivada de la responsabilidad extracontractual y sanciones legales. Si dejó de pagar los impuestos que le correspondían o los impuestos fueron pagados y comportan una obligación personal, van a generar el derecho a recompensa en la medida de la aportación de fondos gananciales para cancelar. Eso es lo que a mí me parece. Una pregunta del doctor Fiorito. Si hay recompensa por donaciones a los padres de uno de los cónyuges o a hijos de anteriores uniones. Perdón, ¿lo podés repetir de nuevo? Sí, si hay un derecho de recompensa por donaciones que se haya efectuado uno de los cónyuges, entiendo, a los padres, o sea, no los padres a él, uno de los cónyuges a sus padres o a hijos de una unión anterior. Bueno, a ver. Acá hubo un egreso, digamos. Lo que está previsto como carga de la comunidad es la donación de gananciales hechas a los hijos comunes, no a los padres ni a los hijos de uno de ellos. Y aún la de bienes propios, es decir, la donación con bienes propios, si están destinados al establecimiento o colocación de los hijos, es decir, de los hijos comunes, interpreto yo, no de los hijos en general. Por lo tanto, esto no sería carga de la comunidad y no daría lugar a recompensa, me parece. Muy bien. ¿Qué pasa en el caso de convivientes? ¿Tienen derechos como los cónyuges? Pregunta la doctora Bertero. No tienen derechos como los cónyuges, los convivientes. Hay una gran, un gran desconocimiento de los alcances de la unión convivencial. Hay algunos que piensan que tienen derechos hereditarios, otros que tienen derechos sobre como si fueran los gananciales. Si yo tuviera que decir, salvo un pacto de convivencia, un pacto convivencial que establezca otra cosa, que aplica el mismo criterio que la separación de bienes, con lo cual no hay bienes personales de cada uno de los convivientes, pero no bienes comunes. La doctora Ramos, en el supuesto de que ambos cónyuges aporten mano de obra sobre la fabricación de una vivienda familiar, sobre un lote propio de uno de ellos, ¿el otro podría oponer como recompensa su mano de obra? Bueno, ese es un aporte del trabajo que es un bien ganancial, que mejora el bien propio. Yo creo que sí, que podría poner una recompensa por esa mano de obra incorporada. Es un poco fino el tema, pero me parece que podría tener andamiaje. La doctora Sokolovsky pregunta, cuando un cónyuge tiene antes del matrimonio una cuenta bancaria con dinero y al finalizar el matrimonio ese dinero no está, ¿hay recompensa? Bueno, se trata de un bien propio porque era un dinero que existía antes del matrimonio y se presume gastado en provecho de la comunidad. Es decir, la carga de la prueba funciona, la presunción funciona a favor del titular de esa cuenta, en el sentido que se ha invertido en provecho de la comunidad, o se ha gastado en beneficio de la comunidad. Lo que tiene que hacer el otro cónyuge, si se le reclama esa recompensa, es demostrar o que el dinero está en otra cuenta, o que ha sido donado, o que ha sido aplicado al pago de deudas personales del titular. De lo contrario, me parece que sí, que procede la recompensa. La doctora Quiroga, en un bien de carácter propio, hogar conyugal, se realizan ampliaciones durante el ganancial. ¿Es viable la recompensa? Y la otra pregunta es, en caso afirmativo, si los medios probatorios son amplios, por ejemplo, fotografías, pericias, testigos, etc.
Bueno, la primera parte te escuché medio entrecortada, pero supongo que Ah, dijiste que el aporte de gananciales es sobre un terreno propio. Esto era, exacto. bueno, Era el hogar, era un bien propio, hogar conyugal, sí. y se realizaron ampliaciones con dinero ganancial. Bueno, es un caso típico de mejora en provecho de la comunidad, en beneficio de la comunidad. Se aportó, no sé, para hacer un cuarto más, un dormitorio más, el dinero necesario con fondos de la comunidad. Como el inmueble va a ser por accesión propio siempre del titular, tiene un derecho de recompensa a hacer valer en la liquidación. Ahora, ¿cómo se prueba? Por amplitud de medios de prueba. Había antes una discusión vinculada a la prueba confesional, pero ya está superada, y la única forma, digamos, de atenuar la carga probatoria a cargo de quien reclame la recompensa, me parece que sería aplicar el principio de las cargas probatorias dinámicas del artículo 710, que está dentro de los principios aplicables a los procesos de familia. Es decir, que sería viable cualquier medio de prueba, la mayor cantidad de medios de prueba que se pueda aplicar para llevar a convicción del juez de que ese aporte ha existido. Ujú. Ese aporte es una mejora. Otra consulta. En el supuesto de mejoras con dinero propio sobre un bien propio del otro cónyuge, reconocido fehacientemente, ¿el primero tiene derecho a reclamar recompensa o debe iniciar un juicio por cobro de dinero? Se encuentran ya divorciados. Sí, para mí tiene que iniciar un juicio separado al tema de la comunidad, porque es aporte de una masa de fondos propios sobre la otra masa de fondos propios. Es ajeno al tema de las recompensas de la comunidad y de la liquidación de la comunidad. No sabemos si está liquidada y partida esa comunidad en la pregunta, pero sí, me parece No, que es no un lo tema dice. que es un tema que es ajeno a lo que estábamos hablando y es un reclamo viable, pero es un reclamo viable de uno de los cónyuges, de uno de los excónyuges al otro excónyuge. Ujú. La doctora Azucar pone otro caso, un cónyuge que hace mejoras importantes en la propiedad de los padres del otro cónyuge, pero de la cónyuge, pero esta no tiene cómo compensarlo. ¿Puede ir contra los suegros, que son los dueños del inmueble? Yo creo que sí, pero también es un tema ajeno a la comunidad, no es un tema de Ujú. recompensas entre cónyuges, sino un reclamo de yerno o nuera contra los suegros, contra el suegro o suegra, por el aporte que significaría un enriquecimiento indebido. Ahora, creo que ahí hay que ver un poco los límites del enriquecimiento indebido, no es que pueda reclamar el monto erogado, sino el provecho subsistente, ¿no? Por la regla del enriquecimiento sin Sí. causa. Me parece que es ahí. Bueno, una última pregunta del doctor Cercas. ¿Una indemnización por accidente laboral, el importe, se considera ganancial? Bueno, no, la indemnización por accidente se considera personal y propio. Lo que se considera que puede ser ganancial es el lucro cesante cuando la incapacidad es temporaria y no es permanente. Es decir, que incapacidad es permanente, no hay ninguna duda que es propio. De lo contrario, sí habría por el tiempo, digamos, por el ingreso que no percibieron, habría así un reclamo o una participación ganancial que puede dar lugar a dicho reclamo. Ujú. Bueno, hago yo una pequeña aclaración porque hubo algunos comentarios acerca del material. El doctor va a hacer llegar el material de esta charla al área académica y el área académica lo va a subir, pero no es que lo envían por un mail separado el material, le contesto a la doctora Azucar que está preocupada por eso, sino que entra en algo que yo no sé pronunciar bien, ustedes me disculpen, el Dropbox. Así que allí el enlace está en el mail. Bueno, ahora tendría que llevar una media hora más o menos,
el transmitirte todos los agradecimientos y felicitaciones, que bueno, eso me encantaría que lo pudieras dar, excelente exposición, muchas gracias, excelente disertación. Todo esto en reiteradas oportunidades. Te lo digo solo una vez, pero ha venido entrando a lo largo de todo el chat, todo el tiempo que estuvo el chat abierto. Luis, de mi parte, un agradecimiento enorme, como siempre, clarísimo, con una solvencia apabullante. Así que, y sobre todo con un tema, aplauden incluso, y con un tema tan intrincado como este, tan difícil de transmitir y más en tan poco tiempo. Así que yo te agradezco muchísimo en nombre del Instituto de Derecho Civil del colegio. Agradecen también que hayas respondido pacientemente todas las preguntas. Bueno, de mi parte me despido también de todos los asistentes, un placer, una charla más compartida con ustedes, y quiero agradecerle muy especialmente a Erika, que como siempre está allí al pie del cañón, dándonos sostén, asesoramiento, ayuda y demás. Así que gracias a todos, de mi parte, buenas tardes. Bueno, yo me sumo a los agradecimientos a Erika, a la doctora Matera, a todos ustedes por las felicitaciones y espero que les haya sido útil la charla. Y por otro lado, les quería confirmar que mañana a la tarde van a tener, le voy a remitir a Erika los PowerPoint, que no los subí ahora porque tienen muchas síntesis y muchas abreviaturas que me voy a ocupar de que ustedes puedan leerlos, tengan el material y tengan las referencias de los fallos que existen. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias al colegio y a la doctora Matera. Gracias a todos. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.